Hola queridos amigos, es bueno tenerte aquí en el canal. Bienvenidos aquí al proyecto de 10 días de oración. Y el tema de esto general, de estos 10 días de oración, es vida plena. Vamos a estudiar principios divinos para una salud integral. Y a partir de hoy comenzamos un movimiento de oración y comunión con Dios. Será un momento de intensa búsqueda por el Espíritu Santo, con el deseo de que Dios nos use en la obra de la predicación del Evangelio. La temática de estos 10 días de oración es tener esa conexión con nuestro Dios. Y de esta manera, al estar conectados con nuestro Dios, estar enfocado en la salud física, mental y espiritual. Es importante reconocer que nuestra salud integral es fundamental tenerla y mantenerla en esta caminata cristiana en la que estamos. Cada día somos invitados a buscar la plenitud de todas las áreas de nuestra vida. Estamos invitados a fortalecer nuestra comunión con Dios, sabiendo que el equilibrio entre el cuerpo y la mente y el espíritu es la clave para una vida cristiana saludable y activa. Es bueno, apreciado oyente, tener tu compañía y cada día vamos a comenzar juntos el estudio de estas temáticas. Y nuestro primer tema tiene que ver con el crecimiento integral. Sí, ese es nuestro primer tema, el crecimiento integral. Y antes de comenzar vamos a pedir la bendición de Dios para que Él nos dirija en este estudio que vamos a tener. Ore conmigo. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí una vez más. Te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo hable a nuestro corazón una vez más y que podamos aprender, Señor, todo lo que tú deseas enseñarnos a través de este tema y colocarlo en práctica. Bendice, Señor, cada una de las personas que se conectan y los que se conectarán después para escuchar el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, apreciado oyente, por haber orado conmigo en este momento. Y nuestro primer texto que vamos a usar, o el texto base para el mensaje de este momento, está aquí en Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Es un texto extraordinario. Tú y yo le entregamos la vida a Jesús y como cristianos somos desafiados a crecer de manera integral, es decir, a crecer física, mental, espiritual y socialmente, aún en medio de las adversidades de la vida. Ahora, este texto de Lucas 2:52 nos enseña que el Señor Jesucristo crecía en esas 4 áreas. Es decir, el Señor Jesucristo crecía en salud física, crecía físicamente, crecía emocionalmente, espiritualmente y socialmente. El Señor crecía de forma integral. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio para todos nosotros cuando Él estuvo en esta tierra. Y hoy vamos a reflexionar un poco acerca de la vida de Daniel. Sí, la vida del joven Daniel, que fue un siervo de Dios, que aunque estuvo cercado de dramas intensos, Daniel demostró crecimiento integral. Él fue sacado, retirado de su tierra, de su cultura, de su familia, para vivir como un esclavo allí en Babilonia. Pero a pesar de todo esto, Daniel no apenas sobrevivió, sino que también Daniel floreció
físicamente, espiritual, emocional, mental y socialmente. Daniel floreció en las 4 áreas de la vida. Y vamos en este tema a estudiar un poco por esas batallas, esos desafíos que Daniel pasó allí en Babilonia y cómo él enfrentó todo esto y las estrategias que Daniel desarrolló, cómo él creció de forma integral y sobrevivió, se mantuvo firme en su fe y pudo crecer en todas las áreas de la vida. Entonces hoy vamos a reflexionar en este primer tema, crecimiento integral. Vamos a reflexionar un poco en la vida de Daniel. Y podemos ver la fidelidad de este siervo de Dios y poder crecer espiritualmente como él creció. Que usted y yo podamos aprender de la experiencia de Daniel, cómo resistir las presiones de este mundo y crecer integralmente en medio de los desafíos. Entonces, el primer desafío que Daniel enfrentó fue un desafío físico. Él tuvo un crecimiento físico cuando enfrentó este desafío. Y dice que Daniel fue allí arrancado de su tierra, de su cultura, fue arrancado de su familia para vivir como esclavo en Babilonia. Pero a pesar de todo esto, él sobrevivió. Él aprendió a florecer física, mental, espiritual y socialmente. Esto pasó con Daniel allí en Babilonia y podemos aprender muchas cosas de esta experiencia por la cual Daniel pasó. Entonces, nuestra primera parte de este estudio de Daniel tiene que ver con el crecimiento físico que él desarrolló allí a pesar de su desafío físico por el que pasó. Y Daniel pasó por una castración, ¿sabes? Y debido a eso, la resiliencia que tuvo que desarrollar, porque él fue castrado, es un trauma físico. Él lo volvieron un eunuco. Fue un gran desafío en la vida de este joven, del profeta Daniel. Y la Biblia nos informa que Daniel fue llevado allí a Babilonia para servir en la corte del rey y fue sometido a la castración. Esa era la manera de proceder allí con la cultura de Babilonia. Así que Daniel lo convirtieron en un eunuco. La castración era una práctica común entre los reyes de la época para asegurarse que aquel que servía en la corte no podía tener descendencia y volverse así más sumiso. Así que Daniel pasó por esto y se cumplió la profecía de Isaías cuando Isaías le dice al rey Ezequías que algunos de sus hijos serían eunucos allí en la corte del rey de Babilonia. La castración en la adolescencia traía severas consecuencias físicas y emocionales. Daniel fue castrado en su juventud, puedes imaginarte. Físicamente, las características que se daban como resultado de la castración era que sus características sexuales secundarias disminuían, también la barba, el tono de la voz grueso, nada de eso podía Daniel experimentar porque había sido castrado en su juventud. La castración también provocaba alteraciones hormonales que afectaban el cuerpo y la mente del joven, generando muchas veces falta de energía y sentimientos de inferioridad. También pérdida de identidad. Entonces todo esto muestra la gran resiliencia que Daniel tuvo que desarrollar delante de estas pruebas por las cuales enfrentó allí en Babilonia. Pero a pesar de todo esto, Daniel confió en Dios y Dios lo ayudó para que pudiera superar todos esos momentos fuertes, dramáticos por lo que él le tocó enfrentar.
A pesar de todo, Daniel tomó la decisión de cuidar su cuerpo de tal manera que honrara a Dios. Y aquí en Daniel capítulo 1, versículo 8, vemos la decisión que Daniel tomó. Y dice la palabra de Dios. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Entonces, a pesar de todo esto, Daniel eligió cuidar su cuerpo de tal manera que honrara a Dios. Daniel solicitó que se le permitiera alimentarse de manera simple, con vegetales, con una alimentación de vegetales y agua. Y de esta manera Daniel enfrentó la presión de conformarse a las costumbres babilónicas. La decisión de Daniel de tomar una alimentación saludable mostró su confianza en Dios, demostrando así que a pesar de su trauma físico podía tener el control de su cuerpo y mantenerlo puro para Dios. Entonces allí Daniel tuvo un crecimiento físico. Y dice la palabra, como ya había leído, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel tuvo un crecimiento físico. Su elección de mantener una alimentación saludable mostró su disciplina y confianza en Dios, demostrando que incluso frente a un trauma físico de haber sido castrado, podía ejercer control sobre su cuerpo y mantenerlo puro para Dios. Así que a pesar de Daniel ser un esclavo y ser llevado como un joven cautivo allí a Babilonia y llevado a vivir de manera forzada de acuerdo a las costumbres de Babilonia, Daniel no se doblegó ante todas las cosas que estaba viviendo allí. Daniel fue sacado de su familia, de su casa, fue forzado a vivir en un cautiverio babilónico y todo esto, la castración, fue una prueba dura para la mente de Daniel. La castración en la adolescencia también tenía un impacto emocional profundo. La incapacidad de una vida sexual plena estaba completamente anulada por la castración. La esperanza o posibilidad de tener una familia, todo esto era imposible y esto podía traer sentimientos en el joven de esa pérdida, de esa frustración y tal vez vergüenza también. Entonces, apreciado oyente, tú consigues imaginar la vida del joven Daniel allí en Babilonia, condenado a vivir una vida solitaria, no podía construir una familia porque lo volvieron un eunuco allí en la corte del rey de Babilonia. Pero a pesar de todo esto, Daniel no perdió su fe, no perdió su confianza en Dios, él la mantuvo y Daniel desarrolló la resiliencia física, mental y emocional. Y todo esto que Daniel se agarró de Dios le trajo una sabiduría que lo ayudaría en su carrera como profeta. A pesar de todos estos traumas por lo que pasó, Daniel demostró tener una mente equilibrada y una sabiduría notable, y fue educado en las ciencias, en las culturas babilónicas, pero nunca perdió su compostura, su confianza en Dios. Él mantuvo su mente clara y una identidad enraizada en Dios. Entonces, un segundo desafío que Daniel enfrenta allí es un desafío mental, pero ante ese desafío, Daniel tiene un crecimiento mental y emocional también. Ese trauma mental y emocional de ser esclavo y eunuco en un país extraño, pero él desarrolló una resistencia mental y emocional ante todos esos desafíos mentales y Dios le dio sabiduría y discernimiento. Entonces Daniel tuvo, a pesar de ese desafío mental, tuvo un crecimiento mental y emocional también. Él fue educado en las ciencias y en las culturas babilónicas,
pero Daniel nunca perdió su confianza en el Señor, su fe en el Señor. Veamos un tercer desafío que Daniel enfrentó y fue el desafío espiritual. Y ante ese desafío espiritual, Daniel, agarrado de Dios, desarrolló un crecimiento espiritual. Sí, cuando su nación Israel fue derrotada por los babilónicos, fue un trauma espiritual para Daniel, pero él desarrolló una resiliencia espiritual a través de el ayuno y la oración. Esto de que Babilonia había derrotado a Israel no era apenas una pérdida territorial, era también una derrota de que el Dios de Babilonia era más fuerte que el Dios de Israel. Y para los ojos del mundo, el Dios de Babilonia, o sea, Marduk y otros dioses, habían triunfado sobre el Dios de Israel. Así que el templo estaba destruido. La profecía decía que quedarían cautivos allí 70 años en Babilonia, y todas estas cosas pudieron causar un trauma espiritual en la vida de Daniel. Pero Daniel se mantuvo firme en el Señor. Daniel nunca se doblegó ante los dioses de Babilonia. Daniel permaneció fiel al verdadero Dios, a pesar de que allí en Babilonia veneraban a dioses falsos de acuerdo a la cultura de ese país. Cuando Daniel fue invitado para adorar a los dioses de Babilonia, Daniel no lo hizo, demostrando así que aún su Dios, el Dios verdadero, estaba en el control de la historia. Así Daniel fue desarrollando una resiliencia espiritual, una fuerza espiritual que estaba basada en la oración y el ayuno. Por eso este proyecto de 10 días de oración para intensificar en nosotros la búsqueda por Dios. Y la Biblia describe en varias ocasiones cómo Daniel oró fervorosamente. Allí en Daniel 2:18 vemos a Daniel y a sus amigos orando para que Dios revelase el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Vemos también a Daniel allí en el capítulo 6, versículo 10, orando a pesar del decreto que había salido de que nadie debía orar a ningún dios. Daniel lo hacía 3 veces al día con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Allí en Daniel 9, 3 y 4 vemos a Daniel orando intensamente y ayunando y confesando los pecados de Israel y pidiendo misericordia al Dios del cielo. Entonces la oración formaba parte de la vida de Daniel. El ayuno también hacía parte esencial en la vida espiritual de Daniel. Entonces, además de la oración, también debemos orar. Estamos invitados para orar y ayunar, porque Daniel oró, confesó los pecados, y vemos también allí en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, Daniel ayunó por 3 semanas, absteniéndose de carnes y de vinos, alimentos ricos, y buscando a través del ayuno y la oración la revelación de Dios. Entonces todas estas disciplinas espirituales fortalecieron a Daniel para enfrentar las adversidades y mantenerse firme en la fe en el Dios verdadero, a pesar de que todo a su alrededor parecía desmoronarse. Y tenemos un cuarto crecimiento que vemos en la vida de Daniel, y fue su crecimiento social. Vamos a verlo aquí, el crecimiento social de Daniel. Daniel, como te hemos comentado, él pierde a su familia, es sacado de su país, de su cultura, de su religión, pero él desarrolla una resiliencia social. Él desarrolla amistades con personas que tienen ese mismo compromiso, esa misma fe. Y Daniel, tú y yo conocemos la historia. A pesar de todos los traumas por los que él pasó, Daniel desarrolló una resiliencia social, tuvo un crecimiento social, y él tuvo amistades de 3 amigos, como tú y yo los conocemos muy bien,
que fueron Ananías, Misael y Azarías. Eran jóvenes hebreos también que tenían los mismos principios que Daniel tenía, la misma fe en el Dios verdadero, pero también habían sido llevados cautivos a Babilonia. Daniel también desarrolló otras amistades. Una de ellas fue con el propio rey Nabucodonosor, de quien se tornó consejero personal y gran amigo. Entonces, estos amigos de Daniel, sus tres compañeros hebreos, ayudaron a Daniel a mantener su fe y resistir la presión cultural de Babilonia. Y ellos como amigos juntos rechazaron la presión de Babilonia en sus días. Y estos tres jóvenes compañeros de Daniel y amigos fueron arrojados al horno de fuego por no curvarse delante de la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Estos tres amigos de Daniel permanecieron firmes y Dios honró a estos tres jóvenes y fueron librados del horno de fuego. Entonces todas estas amistades fortalecieron a Daniel de manera social ante un ambiente agresivo que le tocó enfrentar a Daniel en sus días. Así Daniel enfrentó traumas físicos, mentales, emocionales, espirituales y sociales de manera intensa. Y como ya dijimos, él fue castrado, él fue retirado de su familia, de su cultura, de su religión y vivió sobre una amenaza de muerte. Vivió en un ambiente pagano, pero su resiliencia fue notable. Daniel consiguió crecer integralmente en todas las áreas de la vida. Y las armas que Daniel usó, ¿cuáles fueron? Para poder sobrevivir y prosperar allí en Babilonia. La primera arma que Daniel usó fue la oración. Daniel oraba constantemente 3 veces al día, independiente de las circunstancias que estaba viviendo. Segundo arma que Daniel usó fue el ayuno. Daniel ayunó en momentos de crisis buscando la dirección divina. Tercera arma que Daniel usó fue una alimentación saludable. Daniel cuidó de su cuerpo, resistiendo contaminarse con las comidas de Babilonia, demostrando así su fidelidad a Dios por medio de su dieta. Y la cuarta arma que Daniel usó fue que él se rodeó de buenas amistades, personas que tenían la misma fe que él tenía en Dios. Estas amistades con Ananías, Misael y Azarías, que eran jóvenes también hebreos, que amaban la palabra de Dios y servían al Dios verdadero. Daniel se rodeó de estas buenas amistades. Mis amigos y apreciados oyentes, ante todas estas crecimientos de Daniel, un crecimiento físico, un crecimiento mental y emocional, un crecimiento espiritual y un crecimiento social, todo esto encierra un gran ejemplo para todos nosotros. Ciertamente la teología revelada allí en el libro de Daniel es un ancla poderosa para todo creyente que vive en los tiempos en que estamos viviendo. El estilo de vida de Daniel revela secretos preciosos para los hijos de Dios que necesitan resistir la presión cultural de la Babilonia moderna en este tiempo del fin. Por eso, mi apreciado oyente, usemos las armas que Daniel usó para alcanzar los resultados que él alcanzó. La preservación de la identidad cristiana en nuestros días hoy es todo un desafío, pero no es imposible mantenernos como cristianos, seguidores de Cristo en este mundo. Tenemos que enfrentar las presiones diarias de la Babilonia moderna de hoy. Tenemos que enfrentarlas con las mismas armas que Daniel usó. Tenemos que enfrentarlas con oración, el ayuno, una alimentación saludable y tener amistades comprometidos con los valores semejantes a los que usted tiene, y estas son las armas espirituales que necesitamos colocar en práctica hoy. La oración, ante todo, es un canal directo de comunicación con Dios. Funciona como un ancla que nos mantiene fieles y firmes en medio de las tempestades de la vida.
a través del diálogo constante con nuestro Dios, con el Creador, podemos encontrar fuerzas, renovar la fe y así poder resistir las tentaciones para no conformarnos con los patrones de este mundo. El ayuno también es un ejercicio de disciplina y renuncia y nos ayuda a dejar no apenas de comer las cosas físicas, sino abrir nuestro corazón a lo espiritual. Entonces, mi apreciado oyente, cuidemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando lo hacemos estamos reflejando obediencia y gratitud a nuestro Dios. Que las armas que Daniel usó en sus días, usted y yo también las podamos usar si queremos ser victoriosos como Daniel lo fue. Y ciertamente la recompensa que está guardada para Daniel también estará guardada para usted y para mí. Apreciado oyente, que el Espíritu de Dios hable siempre a tu corazón. Este es el primer tema de este proyecto de los 10 días de oración. Y que el Señor nos ayude para que en estos grandes conocimientos que Él nos dará a través de este proyecto de los 10 días de oración, los pongamos en práctica. Que podamos ser hombres y mujeres de oración como lo fue Daniel, que usemos las armas que Daniel usó en sus días y podamos ser victoriosos también ante la Babilonia que hoy estamos enfrentando. Ore conmigo, vamos a agradecer a Dios por la oportunidad una vez más de estudiar su palabra y que podamos aprender del ejemplo de Daniel, que a pesar de las dificultades que enfrentó allí en Babilonia, él permaneció fiel a Dios y que nosotros también podamos copiar ese ejemplo y a pesar de las dificultades, los desafíos, batallas y luchas que enfrentas hoy, podamos permanecer fieles al Señor. Ore conmigo, oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra en este momento. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de la reflexión de este tema la fidelidad de Daniel, de cómo él se mantuvo fiel a ti a pesar de los desafíos que tuvo que enfrentar allí en Babilonia. Te pedimos también, Padre, que nos ayudes a ser fieles a ti, nos ayudes a ser victoriosos y que podamos colocar en práctica las armas que Daniel colocó en sus días para salir victorioso y permanecer fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración, ayúdanos a practicar el ayuno, ayúdanos a tener amistades que tienen los mismos principios, las mismas creencias que tú nos enseñas en tu palabra. Bendice el amigo, la amiga que ora conmigo en este momento, bendice su familia, Señor, y ayúdanos a estar listos para la segunda venida de Cristo. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.